Bienvenidos a Noticia y Verdad con Héctor Valenzuela, un espacio donde encontrarás información nacional, local e internacional con el mensaje de Dios para tu vida. Quédate con nosotros. Saludos apreciados hermanos y amigos, mi nombre es Héctor Valenzuela, le damos la bienvenida a Noticia y Verdad, el espacio donde escuchas la información y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. Salimos a través de Radio Nueva Luz Cusco en sus frecuencias 790 de la AM y los 99.7 de la FM. Asimismo, nuestro agradecimiento especial a las emisoras amigas afiliadas que muy gentilmente hacen posible que Noticia y Verdad llegue hasta donde usted se encuentra. Saludos a nuestros hermanos Timoteo Estrada y Andrea Taipe, que a través de los 99.7 de la FM en Urcos transmiten desde esta ciudad para todo el Valle Sur. Asimismo, saludamos a Radio Pan de Vida, que con los 99.7 de la FM nos pueden escuchar en el centro poblado Muto en Catca, gracias a nuestros hermanos, los esposos Evaristo Copa e Isabel Quispe. También agradecemos a los 94.3 de la FM Radio Nueva Vida. Allí nuestro hermano Abraham Flores hace posible que nos escuchen en Colquepata. En Paucartambo pueden escucharnos a través de los 98.5 de la FM Radio Unión Cristiana. Estamos muy agradecidos con todo el directorio por su noble labor. También salimos a través del Facebook, búsquenos como Radio Nueva Luz Cusco 790 AM. Allí quedan registrados todos los programas que se emiten día a día. Le damos también el número de la radio, que es el 913-065-000. Estás en Noticia y Verdad. Estas son las principales noticias para hoy martes 10 de marzo del 2026. Ministro de Energía y Minas indicó que gasoducto podría estar reparado antes de lo previsto. Gestores territoriales del MIDIS garantizan atención a damnificados por desborde en Ayacucho. El RENIEC informa que DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para todo tipo de trámite. Clases virtuales y teletrabajo obligatorio por crisis energética. Subsidio de 120 soles de parte del gobierno peruano para taxistas que utilizan GNB. Accidente de tránsito en la región del Cusco, esto en Chumbivilcas. Información internacional, el presidente Donald Trump calma a los mercados tras el shock petrolero. Señaló que la guerra está casi terminada. Cadenas de oración por Oriente Medio o Oriente Próximo. Preparativos para cruzada en Madrid. También en salud y bienestar, avances en terapia genética. Información deportiva, Cienciano hace respetar al Cusco y sube en la tabla de posiciones. Hoy en Consúltele la Biblia conoceremos dos características de un fiel ministro o servidor del Evangelio. Agradecemos al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía. Si a tu hijo no se le entiende al hablar o no dice las palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate con nuestra hermana, la licenciada en Psicología Mónica Castañeda. Consultas y citas al 984-329232. Atenciones presenciales y virtuales. Ministro de Energía y Minas indicó que gasoducto podría estar reparado antes de lo previsto. Trabajos de reparación tienen un avance del 48% hasta ayer lunes. En principio, dijo, se ha descartado cualquier atentado. El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló que el gobierno se encuentra optimista de que los trabajos de reparación del gasoducto por parte de la empresa transportadora de gas del Perú, TGP, puedan culminarse antes de lo previsto, es decir, lo señalado inicialmente que fueron 14 días.
El plan de la transportadora de gas del Perú se mantiene en 14 días, pero somos muy optimistas en que se pueda adelantar, por lo que se ha avanzado, salvo que haya un cataclismo de lluvias que impida por completo trabajar. También dijo, ya se tiene casi todo el equipamiento, lo que falta son los tubos que se llevan al último cuando está todo dispuesto. Esos tubos pesan 10 toneladas, por lo cual el helicóptero sirve como grúa. Los lleva y los coloca en el lugar para efectuar el último empalme, explicó el ministro. También dijo, vamos a entrar primero la tubería de gas, que debe estar llenándose el miércoles, y luego la tubería de líquidos el jueves, también debe estar llenándose. Entonces posiblemente el viernes ya tengamos gas en la planta de licuefacción de gas natural, esto en la Pampa Melchorita, y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas hasta la ciudad, finalizó el ministro de Energía y Minas. Información nacional. Gestores territoriales del MIDIS garantizan atención a damnificados por desborde en Ayacucho. El viceministro de Prestaciones Sociales está en la zona de emergencia reforzando acciones de respuesta inmediata. Desde el día en que se reportó el desborde del río Sanquirguato en el distrito de Aina, provincia de La Mar, región Ayacucho, gestores territoriales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se desplazaron a la zona de emergencia para garantizar la protección social de las familias afectadas. Por disposición de la titular del MIDIS, Lili Vázquez Dávila, el viceministro de Prestaciones Sociales, Fidel Pintado Pasapera, y el jefe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MIDIS, Javier Ramírez, se encuentran en el lugar reforzando las acciones intersectoriales de respuesta inmediata. Asimismo, los coordinadores zonales de los programas sociales también se han movilizado a la zona. En tanto, la titular del MIDIS supervisa en tiempo real las acciones de ayuda y el apoyo logístico desplegada en el distrito ayacuchano de Aina, así como la atención a la población vulnerable usuaria de los programas sociales y de sus familias. El RENIEC informa que el DNI amarillo con fecha vigente continúa siendo válido para todo tipo de trámite. Este puede ser utilizado para trámites escolares y más. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC informó que el Documento Nacional de Identidad DNI amarillo, que presenta fecha vigente, puede utilizarse para diversos trámites escolares como matrícula, el traslado de colegio o la actualización de datos del alumno. La entidad registral recomienda a los ciudadanos revisar la fecha de caducidad del documento de sus hijos. Asimismo, reitera el pedido a las instituciones públicas y privadas a aceptar la presentación del DNI amarillo vigente. La entidad registral informó que dejó de emitir el DNI amarillo y el DNI azul desde agosto del año pasado. En la actualidad solo expide el DNI electrónico en su versión 3.0 para mayores y menores de edad. Asimismo, señaló que pese a ello, ambos documentos conservan su validez hasta la fecha de caducidad. Precisó que no es obligatorio cambiar el DNI amarillo o el azul por el electrónico si el documento aún está vigente. En ese sentido, señaló que la institución prioriza la atención de las personas que requieren su documento de identidad con urgencia. Por último, recordó que el DNI solo se renueva cuando el documento está vencido o cuando los datos están desactualizados. Por ejemplo, si el DNI de un ciudadano mayor de edad muestra una fotografía tomada cuando era menor, el trámite de renovación se realiza con presencia de un padre de familia. De acuerdo a la ley número 32237, publicada en enero del 2025, el DNI de los menores de 12 años tiene una vigencia de 3 años y puede ser renovado por el mismo periodo. Sin embargo, el DNI emitido con posterioridad a los 12 años es vigente hasta que el menor cumpla los 17 años. Luego de esa edad, el ciudadano deberá realizar el trámite de renovación por el DNI de adulto. A esta hora ingresamos a este espacio que inauguramos el día de ayer, el espacio denominado Tesoros Eternos con Mónica Castañeda. Gloria por tu verdad, fuerza en la eternidad. Las dos caras del sufrimiento. ¿Sufrimos por nuestra fe en Cristo
o estamos sufriendo por consecuencias de hacer lo malo. Hoy en Tesoros Eternos extraemos este precioso tesoro de valor en 1 de Pedro capítulo 4, donde el apóstol Pedro nos dice: pues basta ya con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, las pasiones, a las borracheras, las orgías, las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. ¿Alguna vez has sentido que el mundo te mira raro por no seguir la corriente? ¿O quizás estás pasando por un momento difícil y no sabes si es una prueba de Dios o el resultado de tus propias decisiones? Hoy, en Tesoros Eternos, vamos a descubrir la diferencia entre sufrir con un propósito y sufrir con culpa. También en 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 13, Pedro nos dice: al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. ¿Ves estos dos contrastes? El pasado versus la nueva vida en Cristo. Basado en 1 de Pedro capítulo 4 del 1 al 5, Pedro explica: basta ya al desenfreno y a las pasiones. Esto no es perderse de la diversión, es ganar libertad. Muchos se extrañarán de tu cambio y te insultarán, pero recuerda, entregarse a las pasiones no es libertad, es una esclavitud que te deja vacío. Los dos sufrimientos. Vamos a ver esta enseñanza. El sufrimiento por los errores, por malas decisiones o por hacer el mal. Si sufrimos por ser mentirosos, entrometidos o hacer lo malo, ese es un peso que nos hunde y nos llena de dolor. Si estás en tu trabajo y mientes para obtener un mayor incremento de sueldo, das un informe falso, o de repente estás vendiendo algo y estás acumulando o estás aumentándole el precio, o son balanzas adulteradas las que ofreces a tus usuarios. Eso puede traer consecuencias. La gente ya no va a confiar en ti, o puedes ir a prisión en muchos casos. El sufrimiento por la fe es distinto. Pero si sufres por ser fiel a Cristo, alégrate. Ese sufrimiento trae gozo, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti y no hay nada de qué avergonzarse, porque estás sufriendo por decir no a la corriente de este mundo y justamente a los ofrecimientos que van en contra de tus principios y en contra del amor a Dios. El valor de la aprobación divina es 1000 veces preferible ser rechazado por el mundo por mantenerte firme en tus principios, que ser aceptado por todos llevando el peso de no agradar a Dios. El aplauso del mundo es pasajero, pero la paz de una conciencia limpia delante del Señor es eterna. Y si hoy tú aún continúas corriendo hacia esa dirección, todavía entregado a esas pasiones, todavía entregado a las corrientes y a las pasiones desenfrenadas y a desperdiciar y a perder tu tiempo en acciones y en actividades que te traen más dolor que un gozo, una paz o una plenitud, te invito a que tú vayas corriendo en pos de Jesús y que Cristo te traiga esa libertad, que las personas, los amigos, las parrandas, las fiestas o aquellas situaciones o cosas desenfrenadas que quieren satisfacer nuestras pasiones humanas que son temporales, no han logrado traerte paz, sino que día a día te levantas con un dolor y con una culpa. Cristo quiere traerte esa libertad y quiere que tú de ahora en adelante puedas vivir ese gozo y esa paz de seguirlo a Él a pesar de las circunstancias, a pesar de un sufrimiento que sí es real,
pero Cristo quiere traerte ese perdón y esa libertad y esa salvación y ese gozo si tú vas a Él en esta hora. Que hoy tu meta no sea evitar el sufrimiento a toda costa, sino asegurar que tu sufrimiento tenga un propósito santo. Soy tu amiga Mónica Castañeda y este fue tu espacio Tesoros Eternos. Hasta la próxima. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. A propósito, les hacemos recordar el número personal de un servidor, que es el 996-358-557. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que vertimos continuamente en este tu programa Noticia y Verdad, agradeceremos enviarnos un mensaje de texto al 996-358-557. Clases virtuales y teletrabajo obligatorio por la crisis energética. El Ministerio de Educación y Servir han dispuesto que las clases escolares y el trabajo en el sector público se mantengan de forma remota hasta el 14 de marzo en Lima y Callao. La medida busca reducir la movilidad y el consumo de energía mientras dure la crisis del gas. Subsidio de 120 soles de parte del gobierno peruano para taxistas que utilizan GNV. El Ejecutivo oficializó un respaldo financiero de 120 soles para taxistas registrados que utilizan GNV, buscando mitigar el impacto del aumento de precios en los combustibles alternativos, como son la gasolina y el GLP, durante esta emergencia. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028. El gobierno del presidente Balcázar publicó el decreto supremo que aprueba la nueva estrategia contra el crimen. El plan prioriza la desarticulación de bandas de extorsión y sicariato, además de fortalecer la autoridad policial en las calles. Ayuda humanitaria en Ayacucho y Cusco. El Ejército y ESALUC han desplegado equipos de rescate en el distrito de Aina, esto en Ayacucho, tras el desborde del río Sanquirguato. Mientras tanto, en Cusco se mantiene la alerta por el incremento de lluvias que afecta a la zona de la convención y la producción agraria. Accidente fatal en Chumbivilcas, en la región del Cusco. Se reporta un fallecido y 39 heridos tras el vuelco de un bus interprovincial. Las autoridades locales coordinan la evacuación de los afectados hacia los hospitales de la ciudad del Cusco. Información internacional. Crisis de desplazados en el Líbano. La escalada militar en Oriente Medio ha forzado a más de 55,000 personas a abandonar sus hogares en la última semana. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, advierte sobre un posible colapso humanitario total en la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calma los mercados tras el shock petrolero. La guerra está casi terminada, dijo. El petróleo superó los $100 por barril por la guerra en Medio Oriente y rozó por poco los $119, pero cayó con fuerza tras declaraciones de Donald Trump sobre el posible fin del conflicto con Irán, que según él será pronto. Las bolsas repuntaron mientras crecen las tensiones en el Golfo y líderes europeos y asiáticos toman medidas para amortiguar los coletazos de este conflicto en su economía. La volatilidad dominó este lunes 9 de marzo los mercados energéticos y financieros tras una jornada marcada por la guerra en Medio Oriente y las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump con respecto al rumbo de sus ataques en Irán. El petróleo superó los $100 por barril y rozó brevemente el nivel de los $119 por barril por primera vez desde el 2022, cuando la guerra en Ucrania agitó los mercados y trajo incertidumbre en el sector energético. Sin embargo, el pico de precios fue breve, pues retrocedió con fuerza luego de que Trump asegurara de que el conflicto con Irán está prácticamente terminado. Las declaraciones del mandatario provocaron un alivio inmediato y llevaron los precios futuros del crudo a caer considerablemente.
Irán, que junto con Venezuela, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irak forman parte del club de los países con más reservas de petróleo del mundo, y su rol de productor de crudo hace que los ojos estén puestos sobre su seguridad, y cualquier amenaza a su territorio también supone un riesgo para la entrega de este insumo a sus clientes en todo el mundo. Durante las primeras horas de negociación, el barril de Brent llegó a cotizar hasta $119.50, mientras el West Texas Intermediate alcanzó los $119.48 en una subida vertiginosa impulsada por los ataques iraníes contra infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico y el bloqueo casi total del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Sin embargo, la tendencia cambió tras una entrevista telefónica de Trump con la cadena CBS. Dijo: "Creo que la guerra prácticamente ha terminado", afirmó el mandatario, asegurando que Irán ya no dispone de marina, comunicaciones ni fuerza aérea. Horas más tarde, durante un discurso ante legisladores republicanos, Trump calificó el conflicto como una corta excursión, reforzando la idea de que la ofensiva militar conjunta con Israel habría debilitado severamente la capacidad militar iraní. El presidente estadounidense también endureció su tono hacia Teherán al advertir que Washington responderá con contundencia si el régimen intenta interferir con el suministro mundial de petróleo. Dijo: "No voy a permitir que un régimen terrorista tenga al mundo como rehén e intente detener la oferta mundial de petróleo. Si Irán hace algo en ese sentido, serán golpeados muy, muy duro", dijo en una rueda de prensa en Florida, Estados Unidos. El presidente estadounidense también endureció su tono hacia Teherán al advertir que Washington responderá con contundencia si el régimen intenta interferir con el suministro mundial de petróleo. Interesante lo que está pasando también allá en Medio Oriente. La guerra de Irán con Estados Unidos e Israel, que ha generado que el precio del petróleo suba. La noticia informa que llegó prácticamente a los $100, pero tras las declaraciones del presidente Donald Trump, nuevamente bajó. Todo esto obviamente genera inestabilidad en el mundo, también en nuestro país. Ya el precio del combustible en nuestro país, sumándose la crisis energética del GNB, del gas natural, que es la principal fuente de energía que cuenta el país, ha generado que el precio de la gasolina, del petróleo suba, y esto también empuja a que otros sectores también se inflen, se incrementen. El precio de algunos productos ya han subido, ¿no? Y esto obviamente genera preocupación. Queremos leer de la palabra de Dios un salmo de esperanza, el Salmo 46, frente a los cambios, frente a las circunstancias que varían, que son inestables y que genera preocupación. El creyente tiene preciosas promesas en la bendita palabra de Dios, en la cual aferrarse, en la cual puede sostenerse. Leemos el Salmo 46. Dice así el Señor en su palabra: "Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza". Dice el versículo 5: "Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana". Salmo 46 es un salmo que inspira ánimo, aliento frente a crisis, frente a la inestabilidad de un mundo que es inestable. Decíamos el día de ayer que el único estable y permanente es Dios y sus promesas. Y las circunstancias, apreciado, pueden variar, son inestables, sí. Recordamos allí, principios del año 2020, cómo el mundo seguía girando de manera normal, cuando se dio la noticia desde que en el lejano oriente se halló este virus llamado COVID-19 que paralizó el mundo. Se cerraron aeropuertos, se confinó a las poblaciones del mundo entero en sus casas,
se comenzaron a tomar medidas de precaución muy extremas, el uso de las mascarillas de manera general y otros implementos de seguridad, porque no conocíamos a este virus que estaba generando muerte, que venía desde el lejano oriente y que avanzaba por Europa y llegó también al mundo entero y a nuestro país. Se habla de más de 200,000 personas, sí, más de 200,000 personas murieron en ese tiempo, sí, por este virus. Así que, sí, en el mundo en el cual nos desenvolvemos es un mundo que presenta inestabilidad, las circunstancias cambian. Miren cómo el Perú, que exporta un GNB y que el sistema energético ha sido alentado para que gire, para que cambie hacia el uso del GNB. El gobierno, esperanzándose en la energía que obtenemos del gas natural de Camisea, ha generado desarrollo, sí, ha generado cambio, pero frente a este evento de la ruptura, ¿cierto?, de un tramo del gasoducto que conduce el gas desde Cusco hasta la costa de nuestro país, ha generado esta crisis energética, y esto obviamente golpea a la ciudadanía en general. Por eso mencionamos este Salmo 46, diciendo primero: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro amparo no se encuentra en los seres humanos, en las personas o en los recursos que podamos tener. Nuestro amparo viene de Dios. Él les dice su palabra, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Pronto es ese ayudo oportuno, esa ayuda oportuna, pronto auxilio, ayuda oportuna. Sí, Dios es nuestro amparo. Por eso, apreciado que en esta hora nos escucha, Dios llama al hombre a refugiarse en Él. Salmo 91 también dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué preciosa promesa de parte de nuestro Dios. Por eso el creyente tiene su amparo, tiene su fortaleza, tiene su pronto auxilio en Dios, en Él, que sí Él es estable, que sí Él es quien suple nuestras necesidades, que sí Él es quien nos sostiene en momentos difíciles. Dice el versículo 2, alentando nuestro ánimo, nuestro aliento, nuestro ser interior. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sí, el temor es esta experiencia que vive el ser humano frente a noticias, frente a circunstancias que son difíciles, inestables. Pero el Señor alienta nuestros corazones diciendo: no temeremos. Sí, no temeremos aunque las circunstancias sean muy adversas, como la tierra que se remueve, o que en caso extremo se traspasen los montes al corazón del mar. Esto nos habla de esa confianza que Dios quiere que tenga el Hijo de Dios, que mantenga la sobriedad, la ecuanimidad frente a circunstancias externas que pueden ser muy difíciles, muy complicadas. Aún dice versículo 3 del Salmo 46: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué maravillosa experiencia de los hijos de Dios, por la presencia del Espíritu Santo, hacer propias estas promesas en momentos difíciles, donde el mundo puede caerse incluso, donde las circunstancias pueden ser tan duras, tan difíciles. El creyente puede refugiarse en Dios y decir: Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Él es mi pronto auxilio, mi oportuno socorro en esos momentos difíciles, aunque las circunstancias sean muy difíciles. Estás en Noticia y Verdad. Noticia y Verdad es el espacio donde usted escucha la información del momento y la conectamos con el mensaje de Dios para tu vida. A esta hora te presentamos al Ministerio de Apologética y Defensa de la Fe, Respuestas en Génesis. Bienvenidos a Respuestas Hoy, el programa de radio de Respuestas en Génesis.
lo que realmente importa. Parte 1. ¿Quién es tu autoridad? Les habla Ken Ham, quien los invita a disfrutar de una muestra gratuita de 7 días de nuestro nuevo servicio de transmisión Answers.tv. Respuestas en Génesis toma una posición firme respecto a la edad de la Tierra, una creación literal y un diluvio global. Pero ¿son realmente estas cosas lo principal para nosotros? Bueno, como siempre he dicho, no lo son. Verás, nuestro enfoque siempre ha sido la autoridad bíblica. Enfatizamos que la Biblia es la autoridad en todas las áreas, desde el primer versículo. Cuando se trata de evolución y millones de años, la gente toma ideas de fuera de las Escrituras y las usa para reinterpretar la palabra de Dios, que es clara. Eso no permite que la palabra de Dios sea la autoridad. En cambio, sí muestra que los humanos falibles piensan que ellos son la autoridad. Así que nosotros asumimos una posición muy firme sobre Génesis porque es una consecuencia de nuestra defensa de la autoridad bíblica. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org. Hoy es martes 10 de marzo del 2026. Estás en Noticia y Verdad. Cadenas de oración por Oriente Próximo. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, FEREDE, ha hecho un llamado global a la oración por la paz, denunciando la instrumentalización de la fe en los conflictos bélicos actuales y pidiendo protección para las comunidades cristianas en Irán y Líbano. Sí, la oración del pueblo de Dios, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, orar por las circunstancias en que estamos viviendo, en este caso la nota informativa sobre lo que está pasando en la guerra que experimentan estos países como son Irán, Estados Unidos e Israel. Oramos para que esto llegue a su fin y no repercuta, ¿no es cierto? Es decir, no genere una situación que involucre a más países y que finalmente esto genere un desborde bélico en esa región. La oración que llama al pueblo de Dios a orar por esta situación que enfrenta el mundo. Preparativos para cruzada en Madrid, España. Tras el éxito en el Estadio Nacional de Lima, Perú, el equipo de Franklin Graham inició la coordinación con iglesias españolas para el evento en el Palacio Vista Alegre los días 30 y 31 de mayo del 2026. Información de Bienestar y Ciencia. Avances en terapia genética. Científicos reportan resultados prometedores en ensayos clínicos de edición genética para tratar la diabetes tipo 1 y ciertos tipos de cáncer, marcando un hito en la medicina de precisión para este 2026. Salud preventiva y la fibra. El Ministerio de Salud, MINSA, lanzó una campaña nacional recomendando el consumo de fibra natural y alimentos regionales para prevenir el cáncer de colon, cuya incidencia ha subido en adultos, en jóvenes adultos. Interesante, se sabe el beneficio de la fibra que se obtiene en las cáscaras de las frutas y otros, ¿no es cierto? Y el beneficio que es el consumo, la ingesta de la fibra ayuda para el sistema digestivo. La nota informativa habla de la subida de cáncer, de cáncer al colon, ¿sí? En población adulta joven. Por eso el consumo, la ingesta de fibra es muy importante. A veces acostumbrábamos a quitarle la cáscara a la manzana cuando la pelábamos antes de comer, pero comer la manzana con la cáscara es muy saludable porque de ahí se obtiene la fibra y demás alimentos consumir con fibra, porque esto va a ayudar a nuestro sistema digestivo. Información deportiva. Cienciano hace respetar el Cusco y sube en la tabla de posiciones de la Liga 1. El equipo imperial logró un triunfo de 3-1 sobre el equipo del Callao Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega,
Carlos Garcés abrió la cuenta a los 15 minutos y aunque la visita empató transitoriamente, Alejandro Hover de penal y Cristian Sousa sellaron la victoria en los minutos finales. Con este resultado, el Papá de América suma 10 puntos y se mete en la pelea del torneo Apertura. Ingresamos a tu espacio Consúltele a la Biblia. Hoy daremos a conocer 2 características de un fiel ministro o servidor del Evangelio, según Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. Continuando con nuestra lectura en el libro de Colosenses, mencionábamos la labor que realizó Epafras. Epafras fue un fiel ministro, dice la palabra del Señor, fiel ministro para los colosenses. El evangelio a la ciudad de Colosas, ahí en Asia Menor, no llegó por medio del apóstol Pablo, sino llegó a través de un discípulo llamado Epafras. Sí, Epafras fue aquel que comunicó con fidelidad el evangelio. Leamos Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así es, la iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, sino por un discípulo llamado Epafras. Según la carta a los colosenses, se le describe como un fiel servidor del evangelio. Hoy queremos hablar acerca de 2 características que encontramos en Colosenses 1:5 y 1:6 de esta carta. ¿Quién es un fiel ministro del evangelio? Es alguien que obedece la orden de su Señor. Esto lo leemos en Colosenses 1:6. Es decir, alguien que está enfocado en la gran comisión, así como nos enseñó nuestro mismo Señor Jesucristo. Él, en su diálogo que tuvo con la mujer de Samaria y a la pregunta de los discípulos, instándole a que él coma, nuestro Señor Jesús respondió estas palabras que han quedado registradas en Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Sí, la prioridad, el enfoque, la centralidad de llevar la gran comisión, la orden de nuestro Señor. En la vida de nuestro Señor Jesucristo vemos enfocado en el encargo que Dios le dio, ¿no es cierto? Él vino para dar las buenas nuevas de salvación. Así que un fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo es aquel que obedece la orden de su Señor, que está enfocado en la gran comisión. También el apóstol San Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Otra vez el enfoque, nos enseña el enfoque, la centralidad de vivir la vida obedeciendo lo que el Señor nos mandó. Eso está en Mateo capítulo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Así que un fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo es aquel que obedece la orden de su Señor, que está enfocado en la gran comisión, como leemos en Colosenses 1:6. Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros. Este evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Sí, el evangelio también llegó a la ciudad de Colosas y seguía siendo llevado a otras partes del mundo. En el caso de Epafras, él fue el instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio. Entonces, primera característica de un fiel ministro del evangelio es aquel que obedece la orden de su Señor, que está enfocado en la gran comisión. Segunda característica lo leemos en Colosenses 1:5. Es alguien que predica con fidelidad la palabra de Dios. Esto es muy importante, sí. Los colosenses habían oído el mensaje completo del evangelio. Sí. Y por esa causa, la vida de estas personas que vivían en Colosas cambiaron. El amor a los hermanos es una muestra de ese cambio. Epafras llevó con fidelidad el evangelio, predicó con fidelidad el evangelio.
Así como nuestro Señor Jesús nos enseñó a hablar y predicar con fidelidad la palabra de Dios. Jesús en Juan 7:16 dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vamos a leer también Juan 7:18. Dijo Jesús: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Interesante las palabras. El mismo Señor, Él va a decir: mi doctrina no es mía, ¿no es cierto? Es decir, Él dijo, habló lo que oyó del Padre, ¿cierto? También en Juan capítulo 1 va a explicarse esta característica. Aún nuestro Señor mismo, ¿no es cierto? Hablando de parte del Padre. Yo hablo lo que oí cerca del Padre. Esto es muy importante porque eso también nos enseña a nosotros a ser fieles al mensaje de Dios. Eso es lo que hacían los profetas, fieles al Señor. No hablaban de su propio corazón, no inventaban ideas de su propia imaginación, sino que eran fieles al compartir, una vez más, a propósito, la redundancia, con fidelidad el mensaje oído del Padre. Por eso Jesús va a decir en Juan 7:16: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Sí, debemos tener la habilidad de reconocer cuando se enseñan cosas que no son de la misma palabra de Dios, sino de la imaginación y del pensamiento meramente humano. Pero dice el Señor en Juan 7:18: pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Sí, este es el principio para ser un fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos la palabra de Dios, compartimos la palabra de Dios. El Nuevo Testamento habla que como embajadores, así es, y un embajador no habla de su propia cuenta, un embajador habla lo que su nación, ¿no es cierto?, le manda a decir. De la misma manera, un fiel ministro de Cristo habla con fidelidad lo que está escrito en la palabra de Dios. Así también Pablo enseñó a Timoteo que debemos predicar la palabra de Dios. 2 Timoteo 4, 1 al 2. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 4, 1 al 2 una vez más para enfatizar esta característica de un fiel ministro de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, el apóstol Pablo enseña lo siguiente. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí está la advertencia del apóstol Pablo y el enfoque que quiere dar a este joven pastor Timoteo. Tú predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esto es muy importante, apreciado, que en esta hora nos escucha, si usted quiere ser un fiel ministro de Cristo. Un fiel ministro de Cristo es aquel que predica con fidelidad la palabra de Dios y no habla de su propia imaginación y de su propio corazón. También en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, dice así en Jeremías capítulo 23, versículo 16, de esta manera: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Ahí está estos falsos profetas que abundaron en el tiempo previo al exilio, a la deportación que Jerusalén iba a sufrir. Advirtió nuestro Señor por medio del profeta Jeremías. Estos daban falsas esperanzas. Querían decir lo que la gente estaba presta a escuchar y no el mensaje que venía de Dios. El mensaje era claro.
ríndanse, sométanse al imperio babilónico, porque esto es de parte de Dios, esto es consecuencia de sus actos pasados, era el juicio de Dios. Debían ir a Babilonia por 70 años, pero los falsos profetas le decían: no, tenemos aquí el templo del Señor, esto nos amparan, no vamos a ser sometidos por los babilonios, vamos a vencerlos. Falsas esperanzas, palabras de sus propios corazones. La palabra del Señor era diferente. Este era el juicio de Dios, debían estar 70 años en Babilonia como aprendizaje, como disciplina por los actos que habían cometido. Pero los falsos profetas, dando falsas esperanzas, promoviendo el exitismo, decían cosas contrarias a lo que Dios había mandado. Así que un fiel ministro de Cristo es aquel que predica la palabra de Dios y no habla de su propia imaginación. Interesante lo que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6. Acerca de un fiel ministro de Cristo. Dos características resumiendo: un fiel ministro de Cristo es aquel que obedece a su Señor, está enfocado en la gran comisión, y segundo, es aquel que predica con fidelidad el mensaje que ha recibido de parte de Dios, que se encuentra en su palabra. Agradecemos al Centro Especializado en Salud Mental y Terapia del Lenguaje Confía. Si tu hijo no se le entiende hablar o no dices palabras que corresponden a su edad, no dejes que pase más el tiempo y comunícate al número 984-329232. Repito, 984-329232 de nuestra hermana, la licenciada en Psicología, Mónica Castañeda. Atenciones presenciales y virtuales. Esto ha sido todo por hoy, la edición de hoy. Que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros en Noticia y Verdad. Una vez más, comuníquese con un servidor al 996-358-557. Si usted tiene alguna duda, quisiera hacer alguna pregunta, también envíenos un mensaje de texto al WhatsApp 996-358-557. Que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos encontramos una vez más el día de mañana. Gracias por sintonizar Noticia y Verdad. Si este programa ha sido de bendición para tu vida y deseas apoyarnos para seguir comunicando la verdad del Evangelio, te invitamos a ser parte de este ministerio con una ofrenda voluntaria. Tu apoyo nos permite seguir al aire cada día. Puedes enviar tu ayuda al número de Yape 996-358557 y recibirás recursos evangelísticos para tu iglesia. Gracias por tu generosidad.